Ahora, aquí en Noticias Mundo Fox tocamos el tema que mantiene preocupadas a las autoridades mexicanas, y es de que es significativo el descenso de estudiantes de América Latina y de Estados Unidos que llegan a México ante la intensa violencia, el narcotráfico e inseguridad en ese país. Están diciendo no al irse a estudiar al país azteca por ese temor. De hecho, entre el 2001 y el 2011 se reporta una baja de más del 50% de estudiantes extranjeros que llegan a México. El cónsul general de México en Los Ángeles quiso hablar acerca de esa estrategia que tiene ahora el gobierno mexicano. Parece que México está haciendo un esfuerzo extraordinario, hay toda una cruzada, hay toda una estrategia binacional para precisamente tratar de reactivar este flujo de estudiantes, de investigadores, intercambio, movilidad de muchachos entre las dos economías, entre los dos países. El cónsul hizo hincapié en el foro bilateral sobre educación superior, una iniciativa que los gobiernos de México y Estados Unidos han lanzado para impulsar, entre otras cosas, el intercambio académico entre ambas naciones.